noches, amigos, bienvenidos. Aquí estamos con ustedes como siempre, más allá de las noticias. Hoy es miércoles, el tiempo avanza y hay mucha gente haciendo sus planes para la Semana Santa, para la Semana Mayor. Y apenas estamos a una semana, ¿verdad? Ya a partir de esta semana de trabajo, si esta es lo que queda de y la próxima, pues ya la gente está haciendo sus planes, ¿no? Y qué bueno que sea así, el que se pueda ir, pues salir un poco de esta bulla. Ojalá que los políticos y los partidos dejen a la gente tranquila en las playas y que los fanáticos políticos entiendan que ese es un espacio de reflexión y de descanso para la gente que lo espera quizás más que el propio fiesta de Navidad, porque es más prolongado, es más largo el feriado. Entonces vamos a pedirle, siempre lo hacen, pero no está de más que solicitemos para que la gente que quiere irse a la montaña, irse a la playa, lo pueda hacer, pero que también el espacio en la ciudad, para los que se quedan o los que nos quedamos, también podamos disfrutar. Y el que quiere hacer la parte religiosa, el que quiere ir a la iglesia, el que quiera llevar toda esta cultura, pues también lo puede hacer, porque debe haber para todo, ¿verdad? Creo que es importante que respetemos todo esto, y es el espacio que la gente está esperando ante esta carrera que se inició ya y que ya está en un trayecto final, y que después de la vuelta a Semana Santa pues no va a haber descanso. Miren, Carolina Mejía, a propósito, ya es oficialmente proclamada como la vice de Luis Abinader. Abinader rechazó que la selección de Mejía se hiciera por presiones. Nosotros le hemos dicho aquí, es una buena selección del candidato del Partido Revolucionario Moderno, es una figura fresca, es una persona agradable, es una persona muy preparada intelectualmente, no tiene el background político, o sea, no tiene esa carrera política reconocida. La gente todavía no la identifica en la calle, la parte de la gente común, a diferencia de Margarita, porque gracias a Dios tenemos completo, ¿no? Un candidato y una candidata, es decir, el candidato a la presidencia, Danilo Medina y Luis Abinader. Entonces las candidatas a las vicepresidencias estamos con Carolina Mejía y la vicepresidenta también, Margarita Cedeño de Fernández, que es la candidata. Bueno, pues ya oficialmente se hizo una reunión donde fue proclamada ya oficialmente, como lo demanda la Junta Central Electoral, y ya Carolina Mejía es la candidata oficial del Partido Revolucionario Moderno. No creo que esto le vaya a aportar votos, no me parece. Sí, como hemos estado hablando esta semana, sí entendemos que solidifica la unidad de las dos fuerzas más importantes que hay en este momento en el Partido Revolucionario Moderno, que es la figura del expresidente Hipólito Mejía y de la de Luis Abinader. Pero ahí vamos, ahora se van a medir estas cosas en las próximas semanas, en los próximos días veremos ya las encuestas que empiezan a salir, las encuestas de verdad, porque hay encuestas que surgen simplemente para contrarrestar las otras, las que tienen el trabajo serio. Y aquí hay encuestas con nombres ficticios, con nombres que nadie conoce, pero lamentablemente los periódicos se prestan a publicarlas. No son firmas encuestadoras reconocidas. Pero bien, esto es parte del juego político, parte de lo que vivimos, ¿no?, en este momento. La ciudadanía, uno de los temas en este proceso político es el tema de la seguridad. Pero yo quiero que identifiquemos dos cosas que nosotros le hemos hablado también, pero es bueno reiterarlo, porque una cosa es la delincuencia y otra cosa es la violencia. A veces confundimos ambas cosas porque se van unidas, ¿no? A veces aquí yo siento que el país está en un estado muy violento, que estamos muy sensibles y reaccionamos con mucha energía y muy violentamente ante cualquier estímulo que no nos sea agradable. Yo creo que debemos trabajar como sociedad esa parte, porque hasta por un guayón, por un choquecito, por un rayoncito, por un parqueo, nos queremos ir a los tiros, señores. Por eso, y ponemos en riesgo la vida nuestra,
la vida del otro, la familia del otro, porque ese señor con el que usted se está enfrentando quizá a tiro también tiene familia, tiene hijos, y que lo podría dejar en la falda igual que usted, por simplemente un rayón que lo que puede, lo más que puede ser darse la mano, conocerse y resolverlo con un poquito de pintura y con un taller y ya, y asunto resuelto, y un parqueo, ceder el paso. Tenemos que aprender a ceder el paso. No podemos creernos que porque no lo cedamos somos menos hombre o menos mujer que al que le estamos cediendo. Yo creo que le estamos dando una lección de educación. Entonces, esa parte de la violencia es la que me preocupa, que se traduce también entonces en la otra parte de la delincuencia que lo vemos con mucha frecuencia. Me gustó mucho lo que pasó y ojalá que nuestro señor director, nuestro asistente, ¿verdad?, de producción, pueda buscar este video donde está el policía cantándole en el Día de la Mujer ayer a las manifestantes. O sea, fue algo sorpresivo, no planificado, pero se vio muy bien. Se vio un rostro de un policía diferente al policía que nosotros queremos en las calles. El policía que entiende que el ciudadano tiene derecho a protestar, que tiene derecho a decir no quiero o no me gusta el gobierno o no me gusta lo que está haciendo aquí el funcionario, sin tener que irse a hacer desórdenes, que tenga que intervenir la policía, entonces un enfrentamiento. Señores, vamos a ver si pasamos la página de que aquí tengamos que tener, cada vez que hay una manifestación, tiros, protestas, botellazos, heridos y muertos. Se hizo una acusación muy seria de parte del ministro de Interior y Policía en función de las huelgas y la protesta. Y nosotros los advertíamos aquí. Nos preocupaba el hecho de que a veces las organizaciones políticas, cuando entienden que están en una posición quizá en desventaja, usan este mecanismo de las huelgas y las protestas para generar simpatías y para provocar desórdenes, a ver si se producen muertos, cargárselo al gobierno, cargárselo al partido oficial y entonces tratar de sacar partido político con esto. Y yo creo que eso es una barbaridad, porque el que está matando no es un hijo de los que promueven eso, no es ni siquiera un hermano ni un familiar, porque esos no están ahí, los de ellos no están ahí, los de ellos están muy tranquilos con aire acondicionado, a lo mejor leyendo un buen libro, o a lo mejor viendo una película, a lo mejor fuera del país, pero esos hijos de Machepa, esos hijos de la gente humilde que se deja arrastrar, lo tiran como carne de cañón para provocar esos incidentes, a ver si hay 2 o 3 muertos, para provocar el escándalo político y a través de eso buscar votos. Señores, no es así, no es así, tenemos que entender que hay que proponer, hacer propuestas, y yo creo que este gobierno, que es muy buen gobierno de Danilo Medina, pero no es perfecto, tiene sus fallas. Entonces, háganle la propuesta en función de eso. Vamos a olvidarnos de esta parte, ¿no?, de la confrontación. No sé si tenemos el video de ahí del policía que le canta en la marcha de ayer de la mujer hacia el Palacio Nacional, porque todo el mundo quiere ir al Palacio ahora. Yo digo, a veces yo me pregunto, bueno, ¿y qué podría pasar si dijo, bueno, está bien, vengan al Palacio, quédense ahí tranquilos y hagan lo que ustedes quieran? Vamos a poner un poquito del audio, porque es simpático esto, ¿no? Vamos a poner un poquito. Tiene audio, ¿verdad? Mira, a ver. ¿No tiene audio? Sí, hombre, tiene audio. Eso está corriendo en todas las redes sociales, en Facebook, en todas partes está corriendo eso. Es muy simpático. Mujeres, oh mujeres tan divinas, no queda otro camino que adorarlas. No, muy bien. Yo quiero felicitar a ese, creo que un teniente es, o un sargento, no sé, pero quiero felicitar a la policía con esta actitud. Y así queremos que se asuman. Lo que pasa a veces es que cuando se infiltran personas, que cuando ya hay una manifestación abierta así, no hay control de esto, cuando se infiltran entonces empiezan las pedreas, empiezan las volteaderas de zafacones, tirar cosas a las calles, romper vidrios. Entonces necesariamente ahí tiene que intervenir la policía, ¿no?, y enfrentar esto, porque si no, bueno, ¿a qué daño le hace a nadie que vaya a una marcha de mujeres o de hombres y a una distancia del Palacio, porque tampoco puede estar dentro de los jardines del Palacio, porque la solemnidad del poder y del Palacio tiene que respetarse?
Pero un sitio ahí, bueno, háganlo ahí lo que ustedes quieran, sin hacer desorden. Porque el problema es ese. O sea que ojalá que podamos llegar a eso y entendamos sobre todo en este proceso que el país no termine el 15 de mayo y que los partidos que no están en la posición de ganar ahora no terminan tampoco el 15 de mayo. Lo que tienen es, bueno, revisarse, ver dónde fallaron y hacer nuevas propuestas para el próximo periodo electoral y empezar a trabajar desde el 16 de mayo. Es de la única manera, porque estamos viviendo en un país democrático, donde lo que se impone es la voluntad de la mayoría. No es lo que yo quiera, no es lo que a mí me gustaría, es lo que la población pueda evaluar y la estrategia de los partidos, el que sea más acertada. O sea, porque es una guerra de estrategias lo que hay, y una guerra de estrategias también en los medios de comunicación. Entonces, vamos a involucrarnos, yo creo que es importante que nos involucremos como país en estas cosas, bueno, y disfrutemos de esta parte democrática, de este juego democrático, ¿no? Y andemos por las provincias y visitemos las provincias y vayamos y disfrutemos eso y lo hagamos de manera alegre, sin tener que ofender a nadie, porque al final de cuentas vamos todos a vivir juntos y vamos a convivir en el mismo sector, en el mismo barrio. La política se enfría a partir de 15 de mayo, 16 de mayo, cuando todo esto termine, y lo mejor es que podamos sacar balance y que el balance sea positivo. Otra de las noticias importantes de lo que declaró Roberto Rosario, de la clase política, que dice que no ha entendido el cambio de los tiempos, dice que ante los procesos electorales, bueno, lo que estoy planteando, eran percibidos como escenarios de conflicto y no un ejercicio de derecho. Eso es verdad. Recordemos que hace un tiempo, para esta época, cuando ya estamos previo a la campaña electoral, aquí una inversión venía y los empresarios se agachaban en el buen dominicano. No querían invertir en nada porque no sabíamos lo que iba a pasar, cómo se iba a desembocar el proceso electoral. Siempre se estaba esperando lo peor, porque era la experiencia. Pero desde hace unos años hacia acá, y Roberto Rosario tiene mucha responsabilidad en esto, esa tranquilidad que vive el pueblo dominicano, que una gente está en campaña y otros no, y la gente sigue haciendo su vida normal. El que quiere entrar a la campaña, pues perfecto, entra a la campaña. Que a propósito, hoy el presidente candidato, que no fue como presidente, sino como candidato del Partido de la Liberación Dominicana, después de las 5 de la tarde, cuando termina su jornada de trabajo, hizo una marcha caravana, que creo que tenemos las imágenes por ahí también, una marcha multitudinaria, con muchísima gente, ¿no? Y ya el presidente Danilo Medina, que es el candidato del Partido de la Liberación Dominicana, ha dicho que ya no va a ser en los fines de semana nada más. Es decir, recordemos que el presidente Danilo Medina, los sábados y domingos, sobre todo, y los viernes a veces en la tarde, se va a diferentes provincias del país a promover su candidatura. Pues en el día de hoy lo hizo aquí en Santo Domingo Oeste, o sea, Los Alcarrizos, toda esa zona por allí. No tenemos las imágenes ahí. Creo que están en los periódicos digitales las imágenes, porque eso terminó ahorita, ¿no? Terminó eso de las 8 de la noche. Es decir, que hizo su trabajo y este fin de mañana creo que va para creo que para Villamella, si mal no recuerdo, y toda esta semana hasta el domingo estará también haciendo actividades proselitistas. Y eso es un indicador de que ya no hay vuelta atrás en esta campaña electoral. Pero nada, nos vamos a ir a una pausa. Tenemos un tema interesante hoy. Vamos a hablar a propósito de que mañana es el Día Internacional del Riñón, que mucha gente no le presta mucha atención a esto, solo oye que alguno que tiene cálculos en los riñones, que eso es terrible. Las personas que por su enfermedad diabética, a veces crónica y mal cuidada, mal atendida, genera en una falla renal. Por vía de consecuencia hay que dializar o hay que hacer un trasplante de riñón. Pues bueno, vamos a ver cómo podemos evitar llegar a todo esto. Tenemos al presidente de la Sociedad de Nefrología en la República Dominicana y con él vamos a conversar dentro de unos minutos. No se vayan.
agradecemos al Banco Central de la República Dominicana la invitación que nos hace a la tercera Semana Económica y Financiera Mundial, que va a ser del 14 de marzo a las 10:30 de la mañana en la sala Salomé Ureña del auditorio de esa institución. En la Semana Económica y Financiera Mundial participarán entidades públicas y privadas que mostrarán sus avances en materia de educación económica y financiera. Además, se ofrecerán charlas y conferencias para el público en general y actividades dirigidas especialmente a estudiantes de colegios, escuelas y universidades. Esta semana forma parte de nuestro programa Aula Central para la Educación Económica y Financiera y se realiza en coordinación con la Fundación Child Young Finance International. Nos lo envía el licenciado Luis Martín Gómez, quien es el director de comunicación. Le agradecemos a Luis Martín, nuestro buen amigo el poeta, esta invitación que nos hace. Bien, señores, como lo habíamos dicho, tenemos con nosotros al doctor Héctor Martínez Eusebio, que es el presidente de la Sociedad de Nefrología de la República Dominicana, a propósito de que mañana se celebra a nivel mundial el Día del Riñón. Porque ustedes saben que la nefrología tiene que ver con todo lo que tiene que ver con el riñón. Bienvenido, doctor, gracias por aceptar nuestra invitación. Me complace mucho compartir este escenario contigo, Henry, realmente, y poder edificar a la teleaudiencia sobre lo que es la importancia que tiene este órgano tan noble que es el riñón. De verdad que la sí. gente solamente, doctor, piensa en el riñón cuando tiene un dolorcito, cuando tiene una piedra, y no le da la trascendencia ni la importancia que le da, por ejemplo, al corazón. Es que uno puede vivir sin el otro. ¿Cómo es la situación? ¿Por qué la gente no importantiza este órgano que está en nuestro cuerpo, que tiene una función tan vital? Realmente uno de los principales órganos, diana, como lo llamamos en la clase médica, junto con el corazón, el cerebro, los pulmones, es el riñón. Y justo porque el riñón no solamente se encarga de eliminar tóxicos a través de la orina, como órgano principal de eliminación de todo el tóxico, el producto de desecho, sino que mantiene el equilibrio sanguíneo en nuestro organismo, mantiene también lo que es el balance entre los líquidos corporales, el agua y todos los elementos, pero también tiene funciones hormonales, la producción de una hormona llamada eritropoyetina, que es la que regula o estimula la producción de glóbulos rojos y por tanto de hemoglobina. Es decir, que la anemia está relacionada con el riñón. Y la hipertensión arterial, obviamente, a través de otra hormona, que es la renina, en un sistema químico que se llama sistema renina-angiotensina-aldosterona, que regula la presión arterial, el control estricto de la presión arterial. Pero así también en lo que es el equilibrio ácido-base. El riñón es muy noble y tiene muchísimas funciones. La inquietud de por qué no se da la importancia es una excelente pregunta, y es que realmente uno se acuerda de María Santísima cuando está lloviendo. Cuando uno está prácticamente adolorido con una piedra en el riñón, es que dice, me acuerdo que tengo una piedra en el riñón o voy al médico para atenderme. Pero realmente... ¿Hay alguna forma, excúseme que le interrumpa, sí, en este punto, porque usted dice, bueno, voy al médico cuando me duele el riñón? ¿Hay algún mecanismo para usted previamente evitar cualquier problema en el riñón? Es decir, para que después no esté pasando por esas cosas. ¿Preventivo me refiero? Lo más preventivo es la ingesta de líquido, fundamentalmente agua. Siempre tengo como un cliché que la mejor medicina, la más barata, la tenemos en la casa, que es tomar agua. Recomendar a la población tomar entre 8, 10 o 12 vasos de agua al día, o sea, equivalente a 1 litro, litro y medio, de agua clara, agua pura, porque los alimentos tienen agua, los jugos que tú te tomas tienen líquido, tienen agua, pero fundamentalmente que sea agua clara, agua pura. Agua que no tenga ningún elemento. Ningún elemento químico. Bien, entonces, pero en la parte de la preventiva usted dice que es el agua. Bueno, pero ¿cómo nosotros podemos darnos cuenta cuando empezamos a tener un problemita en el riñón? Es decir, ¿cuáles son los síntomas que yo tengo que me despiertan a la alerta para decir, bueno, tengo que ir rápidamente al médico porque estoy sintiendo un dolorcito o me están dando estos síntomas o esa sintomática? Generalmente el riñón no duele a menos que tenga un proceso obstructivo o infeccioso. O sea, obstructivo refiriéndonos a las piedras, famosas piedras o cálculos en los riñones.
e infecciosos, las llamadas, los abscesos renales o las infecciones pielonefritis o propias de cistitis que ocurren realmente en las mujeres. Pero normalmente el riñón no duele. Algunas entidades, como es la enfermedad renal crónica o la insuficiencia renal crónica, que es cuando ya se pierde la capacidad de filtración que tiene el riñón, pasa a ser asintomática hasta que ya se ha deteriorado el 85 o el 90% de la funcionalidad propia de ese riñón, de ese órgano. Entonces ahí comienzan las manifestaciones urémicas. El paciente comienza a tener un aliento cetónico, un aliento a acetona o a amoníaco, comienza una palidez marcada en la piel, una resequedad en toda la piel, comienza a tener hinchazón. Entonces hay algunos síntomas. ¿Hinchazón dónde? Hinchazón comienza por los ojos, comienza por los tobillos y luego se aumenta a nivel del abdomen y en la parte baja de la espalda. Pero sí hay síntomas tempranos de detección, de alarma, que toda población o toda persona puede darse cuenta que tiene un problema de riñón. Cuando uno se despierta mucho de noche, cuando está durmiendo de madrugada a orinar, sin haber ingerido mucha agua durante la noche o sin estar en un lugar muy frío, usted se despierta mucho de noche a orinar, eso es un indicio de que un indicativo de que tiene que acudir inmediatamente a un médico a chequearse. O sea, algo no está funcionando bien. No está funcionando bien porque no es normal, que eso se llama nicturia, es la eliminación nocturna de orina fuera de lo que debe ser normal. Pero tenemos también cuando orinamos con mucha espuma. Esa espuma, cuando estamos orinando con mucha espuma, es eliminación de proteína. Esa proteína fundamentalmente es lo que es la albúmina, que es la principal proteína que hay en el cuerpo humano. Entonces se elimina albúmina a través de la orina y la orina se pone espumosa. Pero debe ser algo de espuma, ¿no? Hace espuma, pero cuando vemos que es una que gran exagerado. magnitud, que es exagerada la espuma, entonces, o que orinamos como si fuera esa espuma, como si fuera clara de huevo, similar a la clara de huevo, porque la clara de huevo es albúmina. Sí. Similar a la clara del huevo, entonces ahí tenemos que es un dato de alarma. De igual modo, cuando cambia el color de la orina, sobre todo cuando toma un color amarronado, un color achocolatado, un color tipo Coca-Cola, tipo borra de café, eso indica que hay sangre en el riñón, que el riñón está inflamado, está lesionado, y es un signo de alarma de que hay un daño intrínseco propio en ese riñón e inmediatamente acudir al médico para que le pongan atención. Y sigo decirle que la prueba más sencilla, más fácil de hacer y más barata es un simple examen de orina. Y en ese simple examen de orina no solamente vamos a detectar manifestaciones propias del riñón, sino que encontramos problemas hepáticos, problemas de diabetes, problemas cardíacos, problemas metabólicos de otra índole. Es un simple examen de orina, que vamos al laboratorio y nos lo hacemos. Eso es una de las pruebas más fáciles de realizar y que nos arroja muchísimos datos de importancia. Aquí tenemos entendido que el primer trasplante, porque ya se hacen trasplantes aquí, el primer trasplante se hizo en el año 1986-87. Pero ya a la fecha se han hecho muchísimos, unos 800 aproximadamente. Aproximadamente 800 trasplantes, 700 y tantos trasplantes, hemos avanzado bastante en torno a esto. El primer trasplante oficial se hizo en el año 1987 en el Hospital Cabral Ibáez, el doctor Rodolfo Ortiz y Ashley Vaquero. Ya anterior a esto hubo un intento del doctor Yunen, en la clínica Yunen, que quedaba Máximo Gómez con Bolívar en esos tiempos. Sí. Y luego de esto, realmente el Hospital Salvador Gautier fue quizás el precursor, o el propulsor, mejor dicho, de los trasplantes en el país, hasta que ya otras instituciones como el Hospital Padre Villini, el Hospital Luis Eduardo Ibar, incursionaron en ese tipo de terapia, y entidades privadas. Actualmente el 100% de los trasplantes renales se están haciendo en instituciones privadas. Ninguna institución pública, desafortunadamente, está realizando trasplantes. Habían unos programas muy efectivos y que aminoraban los costos. O sea, invitamos a las autoridades ministeriales a que realmente retomen que los hospitales están capacitados con el personal y los equipos necesarios para que se pueda realizar los trasplantes y de eso dar una oportunidad de vida al ser humano que necesita reinsertarse. Le sale mucho más económico al Estado un paciente trasplantado que un paciente estando en terapia de diálisis. Sí, sale más barato, me imagino. Claro. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? ¿No están llegando los órganos? ¿No hay un mecanismo establecido legal que permita que se pueda conseguir donantes
o que esas personas, porque me imagino que hay una lista grande de espera, porque todo aquel que se está dializando quisiera tener la oportunidad de hacerse un trasplante de riñón, pero no hay para todos. ¿Cómo se maneja esto? Generalmente nosotros tenemos en el país una ley, que es la ley 329/98, es la ley que regula los trasplantes en el país. Esa ley establece lo que es el Consejo Nacional de Trasplantes y a su vez el Instituto Nacional de Coordinación de Órganos y Tejidos, que es el organismo ejecutor, el INCOR, de las políticas emanadas por ese Consejo Nacional de Trasplantes. En esa ley se establece dos tipos de donaciones. Donaciones de pacientes vivos relacionados, familiares o allegados, que es los pacientes vivos relacionados. O sea, es el que se que dona un riñón, como tiene dos, puede donar uno. El paciente que por altruismo, por darle una esperanza de vida al otro ser humano, le dona su riñón, le dona su órgano. Generalmente, por asunto de compatibilidad sanguínea, se prefiere un padre a hijo o hermano con hermano, un familiar directo que pueda ser donante. Pero por otro lado tenemos lo que se conoce como el donante fallecido o donante cadavérico. Y son estas personas que han recibido algún politraumatismo, motorista, algún accidente de tránsito, obreros que han caído de construcciones, que no tienen ningún tipo de enfermedad infecciosa previa, que se determine muerte cerebral. Esa muerte cerebral se determina por un equipo, un experticio médico, que realmente no son miembros del equipo de trasplante, para no estar condicionados a ese trasplante. Entonces, una vez se determine que hay muerte cerebral y hay el consentimiento expreso del paciente antes de fallecer, antes de tener el accidente, o el consentimiento mutuo familiar, se puede proceder a la donación a la extracción de ese órgano. Nos hace falta, aquí lo que hace falta es educación, y hacemos como Sociedad de Nefrología mea culpa en este asunto, porque nos hace falta más comunicación en torno a esto. Realmente tenemos mensajes: no te lleves tus órganos al cielo, no dejes que se los coman los gusanos, dona tus órganos, dona tus tejidos. Aquí tenemos programas excelentes en trasplante de córnea, tejidos como piel en pacientes quemados, trasplante de riñón, trasplantes hepáticos, y así un sinnúmero de trasplantes que hacemos en el país en instituciones muy capacitadas, como es la Plaza de Salud, Sedimat, Secanot, la Fundación Asli Vaquero. Tenemos muchos trasplantes efectivos. Pero la mayoría de los trasplantes que se están haciendo aquí son vivos. O sea, no se están recolectando estos órganos de aquellos que son donantes ya fallecidos, que tienen la muerte cerebral. ¿Cuánto por ese concepto, más o menos, si se tienen estadísticas, Sí, en el año 2014, que estaba en una estadística fresca prácticamente, realizamos 78 trasplantes. De esos 78 trasplantes, 40 fueron de pacientes cadavéricos o pacientes fallecidos, 38 fueron de pacientes vivos relacionados. De manera que hubo la supremacía en los pacientes de lista de espera. Aquí tenemos dos programas de pacientes de lista de espera, uno que se ejecuta en el Hospital Plaza de la Salud y otro que se ejecuta en Secanot. Entonces, el paciente que está en diálisis, que está en falla renal crónica, sometido a terapia sustitutiva de diálisis, se coloca en una lista de espera porque no tiene un donante vivo que le pueda donar el riñón. Sí. Entonces, en la lista de espera, tan pronto aparezca un potencial donante, se le informa inmediatamente, según el orden en el que está en esa lista de espera, se le avisa por el equipo e inmediatamente se hace el proceso quirúrgico de extracción y de implante a la vez de los... ¿Hay experiencia aquí en el país de gente que ha vivido muchísimos años luego de un trasplante sin ningún tipo de inconvenientes? O sea, ¿ha mejorado su calidad de vida? Una persona, por ejemplo, que tuviera que estarse dializando cada semana o cada 2 semanas o interdiario, que haya logrado un trasplante de riñón, ¿cómo ha mejorado y qué tiempo le ha permitido vivir? Nosotros tenemos una buena casuística. Decía que nosotros tenemos más de un 90% de la sobrevida del injerto en esos pacientes, y hoy en día tenemos pacientes con más de 20 años trasplantados. De hecho, el que preside la Fundación de Pacientes Trasplantados y Renales, el licenciado Héctor Acosta, tiene 20 años trasplantado. Y asimismo tenemos un sinnúmero de pacientes que están haciendo su vida normal. Lo único que tienen que utilizar un medicamento de por vida, que son inmunosupresores,
que son los que garantizan la preservación del órgano, que no provoque un rechazo. Es decir, que una persona que esté prácticamente con un nivel, una calidad de vida totalmente deteriorada porque tiene que estarse dializando, tiene que estar en ese proceso que es bastante incómodo, con una donación de un órgano puede decirle adiós a todas esas cosas. Se reincorpora a su vida laboral, a su vida productiva. Es un ente que está ya aportando, ¿verdad?, impuestos al Estado, porque ya está produciendo dinero, produciendo, que no es una carga para el Estado, está haciendo su vida normal con su familia. Pero algo interesante es que tenemos datos, tenemos personas que después de trasplantadas han sido embarazadas. O sea, mujeres que se han trasplantado y que se han embarazado posterior de un trasplante. O sea, han vivido su vida normal. Han vivido su vida normal. Bien. Qué bueno. O sea, pues vamos a hacer una pausa, doctor. Me gustaría que hablemos también de la parte de los niños, la parte de cómo influye la hipertensión arterial en el deterioro del riñón, porque aquí el 80% de la población dominicana sufre de hipertensión arterial. Claro. Muchos no lo saben y al no saberlo puede estar dañando el riñón poco a poco. Así que vamos a hacer una pausa y regresamos con el doctor. Bien, estamos con el doctor Héctor Martínez Eusebio, que es el presidente de la Sociedad de Nefrología Dominicana, a propósito de que mañana se celebra el Día Mundial del Riñón. Nos dejamos en la expectativa, doctor, la pregunta sobre la hipertensión arterial, que mucha gente se descuide en esto, y cómo esto afecta al riñón. Cómo esto puede llevarte a disminuir tu calidad de vida de manera extraordinaria. Generalmente existe una comunicación muy directa entre lo que es el riñón y el corazón. En el año 1886, Richard Wright fue la persona que realmente dijo que había una relación estrecha, porque de hecho el 25%, es decir, la cuarta parte de la sangre que bombea el corazón, se filtra a través del riñón. Y para tú tener 1 litro de orina, no es más que consecuencia de más de 1000 litros de sangre que ha pasado y filtrado por el riñón. Entonces, cuando la sangre se bombea del corazón, se cuela por el riñón, y el riñón tiene esa capacidad de depurar, de decir, esto es bueno, se revierte nuevamente, se recicla, se reintegra al cuerpo, y esto es desecho, se elimina a través de la pipí. Pero el 95% de la orina solamente es agua, el 5% es producto de desecho tóxico. Entonces, sí, la relación directa entre el riñón y el corazón, porque el riñón tiene o produce una hormona que se conoce como renina, y es parte de un sistema que se llama sistema renina-angiotensina-aldosterona, que es quien regula la presión arterial y manda el mensaje al corazón para poder establecer el aumento de los niveles de tensión arterial. De hecho, tenemos un axioma que decimos que hipertensión engendra hipertensión. Una hipertensión renovascular o renal lleva a una hipertensión cardiovascular y viceversa. Una hipertensión primaria cardiovascular también lleva al deterioro de la función renal, a la hipertensión renovascular. Es decir, que las personas que están viendo el programa ahora, que a veces no le prestan mucha atención a este asunto de la hipertensión arterial, tienen que entender que no solamente es el infarto, no solamente es el problema que te puede dar de una parálisis cerebral o un accidente cerebrovascular, sino que también puede afectar el riñón o te va afectando paulatinamente al riñón y puede llegar a un punto donde el riñón también pueda colapsar como consecuencia de eso. La primera causa de daño renal irreversible o insuficiencia renal irreversible es la diabetes, seguido de la hipertensión, como cifra internacional. Sin embargo, en nuestro país, la primera causa de insuficiencia renal crónica de esos pacientes en diálisis es la hipertensión arterial. ¿Los niños también pueden tener problemas renales de manera congénita o pueden provocarse de alguna manera esto? Sí, la enfermedad renal también afecta a los niños. O sea, toda población, niños recién nacidos, tenemos con afectaciones renales. Pero en los niños las causas son diferentes a las de los adultos. Los adultos las principales causas son la hipertensión y la diabetes, como mencionaba, además de otras causas propias intrínsecas del riñón. En los niños, las enfermedades congénitas, enfermedades
hereditarias como los quistes, algunas enfermedades sistémicas como el lupus, que puede afectar, son causas fundamentales, y enfermedades infecciosas e inflamatorias propias del órgano funcional estructural del riñón, que es el glomérulo, que son las glomerulonefritis. Y entre estas, la más importante es la infecciosa o postestreptocócica, que es aquella que produce amigdalitis. Entonces, cuando hay una madre o un padre que se descuida con sus hijos de amigdalitis, también de piodermitis, que son los que se conocen como nacido ciego, ese mismo microorganismo, el estreptococo, afecta el riñón, afecta el corazón, provocando fiebre reumática o endocarditis infecciosa, afecta las articulaciones, provocando artritis en la edad ya madura, pero en el riñón causa un daño irreversible, que es una glomerulonefritis, y es una de las causas de diálisis. Pero sí, con respecto a la hipertensión, que no es una causa tradicional en los niños, estamos viendo un crecimiento vertiginoso en la población infantil de niños más hipertensos y niños ¿de qué edades? De todas las edades, sobre todo en los niños ya de edad escolar, por la obesidad y el sedentarismo. O sea, estamos ahora inmersos, los niños están en videojuegos, en la tableta, en el chateo, en la computadora, y están haciendo poca actividad física. Y al estar inadecuadamente alimentados con comida chatarra, como decimos, entonces se van endureciendo las arterias, estamos creando más niños obesos con poca actividad física, y esto va a repercutir en que ese niño se haga hipertenso y que ese niño se haga diabético, rompiendo así el esquema tradicional de lo que eran sus enfermedades propias de la niñez, que conllevaban a enfermedades renales. Una pregunta breve para que me la responda lo más breve posible. ¿Cómo una madre de un niño puede entender o darse cuenta que su niño está teniendo un problema en el riñón, por ejemplo? Generalmente cuando observa la orina, si ve una orina muy oscura, o que está ya con el color, como decía, un color chocolate, color o espumosa, sí, entonces inmediatamente debe acudir a su médico, a su pediatra, quien es el médico de primera atención que llega a la madre. Pero también cuando esos niños comienzan a hincharse, comienzan a tener hinchazón en los párpados, hinchazón en los tobillos, hinchazón en la parte baja de espalda o en sus genitales, es un signo de alarma de que la madre o el padre tiene que llevar a ese niño inmediatamente a chequeo médico. Bien, ya nos vamos, doctor, en un minuto. Esto que está de moda, las células madres, ¿qué posibilidades hay? Porque hay un mundo de eso ofreciendo de todo con células madres y la sanación milagrosa con las células madres. ¿También en los riñones puede resolverse? Pudiera resolverse, pero todavía el asunto falta mucho que investigar porque es un aspecto complejo. Generalmente nosotros siempre exhortamos a que si van a trabajar con este tipo de terapia, deben hacerlo a través de un médico genetista calificado para la terapia, que realmente es la persona facultada para la misma. Las actividades de mañana como Día Internacional del Riñón. Mañana Día Internacional del Riñón con el lema Enfermedad renal en los niños, actuar temprano para prevenirla. Tenemos actividad en el Hospital Robert Reed Cabral con los niños que están en terapia de diálisis, con los niños que están siendo afectados por el riñón, y para ello, además de conferencias que tenemos de prevención para los padres y conferencias hacia los médicos, tenemos una misa de acción de gracias para los pacientes. Pero además de esto, como esos niños están aumenta su ansiedad, aumenta la ira, disminución de la autoestima, nosotros vamos a llevar juguetes, donación de juguetes, payasos, una actividad recreativa realmente para que puedan paliar ese sistema de salud tan traumático para esos pobres niños, que por eso mañana en el Hospital Robert Reed, la Sociedad Dominicana de Nefrología celebrará junto con los niños en diálisis el Día Mundial del Riñón. Doctor, muchas gracias por venir al programa. Gracias a ti, doctor Héctor Martínez Eusebio, presidente de la Sociedad de Nefrología de la República Dominicana. Muchas gracias por venir al programa. Gracias a usted. Señores, ustedes gracias por acompañarnos. Hasta mañana a las 10.